Vamos a empezar. Hemos leído la porción de Juan 20, del 11 al 18. Voy a leer de nuevo para ustedes. Dice así: pero María, estando fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La semana pasada, cuando iniciamos con el capítulo 20, que trata el tema de la resurrección de Cristo, vimos que fueron tanto María Magdalena con otras mujeres y también Juan y Pedro. Pero particularmente el Evangelio de Juan está poniendo el énfasis en María Magdalena. Lo sabemos porque el versículo 1 resalta el nombre de ella, pero ella no estaba sola, porque ella en el versículo 2 responde: y no sabemos dónde le han puesto. O sea, ya no está hablando solo por ella misma, y claramente le está respondiendo a Simón y a Juan, es decir, no los está incluyendo a ellos en la respuesta. No sabemos es mi persona y otra mujer, ¿verdad? Como también el Evangelio de Mateo nos confirma, pero claramente la narración está enfocada en ella, en el caso del Evangelio de Juan, y se retoma entonces ahora en el versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Aquí de nuevo, como también la semana pasada, a veces los relatos de la resurrección se prestan para mucha especulación. Nosotros queremos a veces completar detalles que no tenemos acá. Pero es aquí donde uno tiene que recordar que el Espíritu Santo inspiró a los autores para precisamente dejarnos lo que nosotros necesitamos saber. Algunas conjeturas pueden sonar mucho más factibles que otras, pero nosotros no tenemos que desviarnos mucho a través de ella. Por ejemplo, hermano, cuando veíamos el pasaje y veíamos el tema de los lienzos, puede resultar llamativo para algunos que algunos piensan que esos lienzos estaban como con la forma del cuerpo de Cristo. Y entonces ya empiezan obviamente teorías raras de que cómo fue que seguro el cuerpo, ¿verdad? Como que traspasó los lienzos y entonces llegaron a quedar así, cuando más bien la lectura lo que da a entender es que estaban ordenados. Y todo esto obviamente lo empiezan a armar porque, como veremos en la siguiente porción, cuando Jesús aparece a los discípulos, una de las conclusiones o pensamientos más comunes que nos invaden es que Jesús atravesó la pared o la puerta. Ya luego veremos si realmente hay pie para llegar a pensar algo como eso. El asunto es que aquí tenemos entonces a María llorando, pero uno dice, qué raro, María sigue llorando y Pedro y Juan ya vieron la tumba vacía. Ellos, ¿verdad? Como leemos aquí, Pedro ahora entró primero, vio el sepulcro vacío, lo mismo que Juan, y ellos dicen que se volvieron a los discípulos. María parece que no había creído entonces todavía, o no estaba entendiendo bien lo que estaba sucediendo, ¿verdad? De que Jesús en efecto había resucitado. Pero vemos que ellos se regresan y María sigue ahí llorando. Y llorando. ¿Por qué es esto? Porque ella claramente no podía todavía llegar a la conclusión de que Jesús había resucitado. Para ella lo que había acontecido es que se habían robado el cuerpo de Cristo. Se lo llevaron. ¿Por qué lloras, mujer? Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tal era entonces la condición de ella. Que también cuando uno ve el pasaje, hay 2 ángeles. Y ella parece como que no le da mayor importancia, ¿verdad? Que hay 2 ángeles que le están preguntando ¿por qué lloras? Y sí, como hay 2 ángeles, pero se han llevado a mi Señor. O sea, no aparece el cuerpo de Cristo.
que de paso entonces da un relieve de cuánto realmente ella apreciaba al Señor, al punto de que una señal como esta de tener 2 ángeles pasó a un segundo plano. Tenemos que verlo de esta manera. Sí, estaba invadida por el dolor, pero no solamente era el dolor por ella pensar de que el cuerpo de Cristo había sido arrebatado, sino que principalmente era el hecho de quién era esa persona. Es como él la llama ahí, mi Señor. Para María, ese Jesús que ella creía que aún no había resucitado, seguía siendo su Señor. Ese era el título que tenía para Cristo. Él es el Señor, el Adonai, el Todopoderoso. Solamente que ahora no sé dónde está el cuerpo. El hecho que aparezcan entonces estos 2 ángeles ya nos da una señal, ¿verdad? Una pista de que lo que ha sucedido aquí es extraordinario, porque los ángeles usualmente Dios los envía, ¿verdad? Para comunicar algo o para realizar alguna señal extraordinaria. Entonces, esos 2 ángeles claramente también eran una pista de que eso que habían visto los discípulos en la tumba no era un evento fortuito, no fue que en efecto se habían llevado el cuerpo, sino que Jesucristo había resucitado. Esas vestiduras blancas usualmente, ¿verdad?, se asocian también con la pureza, la santidad, la limpieza. Pero, como les digo, aún esto mismo, ni María, ¿verdad?, en el relato que nos da Juan, presta mayor relevancia al hecho de que hay 2 ángeles, y él mismo simplemente nos describe que están ahí y que confrontaron a María con la pregunta. Pero a partir del versículo 14, el énfasis está ahora en quien realmente nos interesa, en Jesús, en esta primera aparición, ¿verdad? Cuando dice aquí, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Eso también lo vemos en otras ocasiones, ¿verdad? Otro de los eventos más famosos es el camino de Emaús, cuando van 2 discípulos y ellos van todo el camino escuchando al Señor Jesucristo hablar, y nos dice el pasaje que no le reconocieron. No le reconocieron sino hasta el final. Y eso que ellos dicen, no ardía en nuestros corazones. O sea, en su ser algo, ¿verdad?, se estaba despertando, donde escuchaban a este hombre que les estaba mostrando cómo todas las escrituras eran acerca de Jesús. Pero algo no les dejaba ver. Como les digo de nuevo, aquí las especulaciones pueden venir a florecer. Yo lo que debo entender, o al menos como usualmente entiendo estas incidencias, es que sencillamente no fue que el cuerpo del Señor resucitado, que ya está claramente también glorificado, está en alguna condición tan diferente que no era evidente a la vista, porque todos eventualmente le reconocieron, pero que fue él mismo velando su identidad para que no fuera así reconocido. ¿Cómo lo hizo? De nuevo, nosotros podríamos pensar en muchas cosas, pero yo creo que lo más sencillo es entender de que el Señor mismo, con su poder, ocultaba su identidad de ellos, pero no porque físicamente fuera irreconocible, porque todos le reconocieron. Todos le reconocieron. Hay otros factores también que se podrían añadir aquí. Bueno, María está llorando tanto que los mismos ojos, ¿verdad?, llorosos. Pero como les digo, en el caso de los discípulos del camino de Emaús, ellos no iban llorando. Ciertamente iban quizás con sus rostros tristes, ¿verdad?, cabizbajos, pero no se nos dice que estuvieran llorando mucho, o que era todavía oscuro, la combinación de las 2 cosas, ¿verdad? Era muy temprano y tras eso con los ojos llorosos y no reconocía. Pero como les digo, es ponerse a especular. Yo creo que es más sencillo entender que simplemente Jesús ocultaba su identidad. Porque lo mismo también veremos acontecer al final del capítulo, cuando el Señor también los encuentra en la playa, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Juan 21:4? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Es hasta más adelante, en un momento, que Juan va a decirle a Pedro, es el Señor. Pero al inicio no. Y como les digo, aquí tampoco se nos dice que hubiera alguna
que ellos estuvieran llorando y que por eso no le pudieron reconocer. Hay factores físicos. De nuevo, estaba amaneciendo, era oscuro y estaban en una barca, había una distancia. Pero al final de cuentas, vemos que Juan sí lo reconoce. Entonces, el Señor mismo ocultaba su presencia. ¿Por qué? Porque estaba buscando probar de alguna manera a los suyos, con uno u otro aspecto. En el caso de María, obviamente, con el hecho de hacerle ver a ella que en efecto había resucitado. La primera vez, como vemos, se le está dirigiendo en el versículo 15 como mujer, que es una forma respetuosa, ¿verdad? Ella no sabe que es Jesús. Entonces Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? No qué buscas, sino a quién. Claro, Jesús sabe que ella está buscando a alguien particular. Vemos que María todavía no está entendiendo nada de lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque ella nos dice el evangelista que pensaba que era el hortelano. Y ella dice: bueno, quizás este señor deba saber. ¿Fue usted de casualidad que trabajando aquí sacó el cuerpo por alguna razón? Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Claramente había un gran aprecio por el Señor y ella estaba dispuesta a tomarse la molestia, ya sea haberlo llevado a otro lugar, de haberlo puesto de vuelta y que la piedra fuera colocada de nuevo, pero no reconocía. Pero la segunda vez Jesús le habla y esta vez se dirige ya es por el nombre: María. ¿Y qué sucede aquí? Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. El predicador ya fallecido, R.C. Sproul, ponía un ejemplo de que en cierta ocasión veía un episodio del Llanero Solitario, una serie muy vieja, no creo que muchos la hayan visto. Yo llegué a ver algunos episodios cuando retransmitían, ¿verdad? Pero la serie original era una cosa, ¿verdad? con las cosas de la época, ¿verdad? Blanco y negro, pero él solía usar un antifaz. Y R.C. Sproul dice que en cierta ocasión él vio que había igual un sujeto usando la máscara, pero él dice: esa voz es diferente. Dice: yo había visto ya tantos episodios que sabía reconocer la voz del actor. Entonces podía tener la máscara, podía ocultarse detrás de ella, pero donde escuchó la voz, dice: ese no es el mismo de siempre. Y cuando terminó el capítulo, de hecho, en los créditos, el actor de ese día fue otro. Quién sabe por qué razón el otro no pudo estar, pero por la voz pudo reconocerlo, aunque visualmente estaba oculto tras esa máscara. Y aquí el Señor, cuando ya se dirige a ella, y ahora sí escucha la voz de su maestro, esta es la voz que siempre he conocido, y ya entiende, ya no le queda duda. Vean que ni siquiera lo estaba viendo, pero ya no le queda duda. En un momento lo ve y piensa que es el hortelano. Ahora que no lo ve y escucha de nuevo la voz, y ahora sí puede decir: es mi maestro. Es mi maestro, Raboni, que es una forma más larga de la expresión rabí, pero aquí Juan nos está explicando el significado, ¿verdad? Es el maestro, aquel que enseña. Pero particularmente Raboni tiene la particularidad de que, aunque también significa maestro, como rabí, esa forma larga del título no era cualquiera que se le aplicaba. De hecho, algunos hacen notar de que Raboni a veces se le decía también respecto a Dios. Entonces, es algo interesante notar también en la forma aramea de María es Miriam, y es también lo que algunos señalan aquí, que el Señor se dirigió a ella con su nombre de Miriam, que también se puede traducir como María. Todo esto hasta aquí, digamos, es fácil de entender. Quizás el versículo que más llama la atención en esta porción que hoy estamos estudiando es el que sigue. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Alguno pudiera pensar, ¿qué es la parte de este versículo que ha suscitado algunos comentarios en esa respuesta de Jesús? No me toques. El no me toques. ¿Por qué? No, ya ahorita vemos las posibles razones, pero ¿por qué es que esta primera respuesta sí representa como una especie de qué raro, porque el Señor le dice esto a María? ¿Qué sucede en el otro encuentro después? En otro encuentro que el Señor va a tener con Tomás.
A Tomás le dice que lo toque, ¿verdad? Ese es el asunto, ¿verdad? Si uno relee un poco el capítulo, dice, un momento, pero no hace unos cuantos versículos, el Señor le había dicho a María que no lo tocara. Y a Tomás le está diciendo, meta la mano. ¿Qué está pasando aquí? Vean, claramente, en un espacio tan corto, el evangelista no se pudo haber contradecido de manera tan obvia. Una razón tiene que haber para que el Señor a María Magdalena le dijera que no y a Tomás sí. De nuevo, como les digo, las especulaciones pueden saltar pronto. Algunos van a decir que era que el proceso de glorificación no estaba terminado, como si fuera una especie de metamorfosis o algo así. Pero no es el caso. Nosotros sabemos que el Señor cuando resucitó, resucitó con su cuerpo glorificado. No era porque no había terminado el proceso. Otros que estaban pensando que era quizás indigno, que ya había que poner un grado de separación. Pero esa respuesta tampoco es satisfactoria porque ¿qué dice también el Señor en su respuesta? Dice, mas ve a mis hermanos. Más bien el Señor está identificándose con los suyos con uno de los títulos de cercanía más íntimos que hay. No con sus discípulos, no con sus seguidores, no con los que creen en mí. Ve y dile a mis hermanos. Jesús nos llama hermanos. Y nosotros podemos decir de Jesús que es nuestro hermano mayor. Pero es interesante, ¿verdad? Que Él es el que da el título. Él es el que nos reconoce de tal manera. Ahora, claramente vean que está haciendo la extensión también para el creyente hoy, ¿verdad? Aunque ciertamente el Señor aquí está diciendo, dile a mis hermanos, ¿a quién se está refiriendo? A los discípulos, ¿verdad? Pero está reconociendo a los suyos con ese grado de intimidad. Entonces sería extraño que el sentido de la respuesta de Jesús hubiera sido como, uy, María, no me toque, yo estoy glorificado, ¿verdad? Y no he subido a mi Padre. O sea, como, ¿quién es usted para tocarme? No, o sea, no es una respuesta claramente que tampoco pudiéramos darle ese sentido. Lo que entiendo después también de analizar la postura de varios hombres del Señor, creo que lo más sencillo es entender que es como, María, suélteme, porque yo voy a estar un tiempo más con ustedes. Aún no he subido a mi Padre. Porque claro, ¿qué creen ustedes que ella está entendiendo aquí, verdad? Cuando ve que es su Señor. ¿Qué creen que fue lo que hizo? Se abalanzó sobre él. Y como usted se me fue una vez, ya no se me va a ir otra vez. María, no me toque. No he subido a mi Padre. Aún no es mi tiempo para la ascensión, aunque le está dando a entender de que en efecto Él va a ir con el Padre. Va a haber un momento en que ahora sí, ya no va a estar en esa presencia física, corporal, como está en ese momento con ella. Pero eso iba a ser más adelante. Entonces creo que es la forma más sencilla de entender. No me toques, es decir, tranquila, suélteme. O sea, no me voy a ir. También creo que alguno puede identificarse con eso cuando ya la mamá, ¿verdad? No, como mami, ya, ¿verdad? Suélteme, ¿verdad? Va a salir, voy a regresar. Pero como les decía, lo más hermoso está en esta expresión de la respuesta cuando el Señor dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor está reconociéndonos como sus hermanos. Es hermoso que entonces el pecador que era un enemigo con Dios, cuando es reconciliado por el Hijo, no solamente es que Jesucristo es su Señor, porque lo es su Salvador, porque lo es, que Él es el Rey y yo su sirviente, su esclavo, pero también Él me llama hermano. Hermano. Es un nexo íntimo. Y sin embargo, a la par de esa verdad tan hermosa de que Jesús diga, mis hermanos, después de que había dicho que éramos también, ¿qué? Sus amigos. Vean cómo va elevando, ¿verdad? Discípulos, amigos y ahora hermanos. A la vez, el Señor nos quiere cuidar de que no confundamos
ese nombre que ahora nos está dando como hermanos, como si Jesús fuera como nosotros. Es quien nos representa, porque es uno como nosotros. Es verdadero hombre. Pero Él es más que un hombre. Y vean que Él dice que sube ¿a quién? A su Padre. Subo a mi Padre. Él no dice subo a nuestro Padre. Es sutil, pero el hecho que Jesús responda de esta manera es porque Él mismo está queriendo enfatizar una distinción. O sea, sería, ¿verdad?, muy extraño entre hermanos que dijeran, bueno, vayamos y hablemos con mi papá, que no, o sea, lo ven, porque cuando son hermanos es vamos y hablemos con nuestro papá. Pero el Señor no está diciendo, vamos a hablar con nuestro Padre, yo voy a subir con nuestro Padre. Yo voy a mi Padre y a su Padre. Sí, Dios en la Trinidad, el Dios Padre, es Padre de los creyentes, pero no es en el mismo sentido que el Padre y el Hijo. Eso debemos tenerlo muy claro, porque nos guarda entonces a nosotros de muchos errores. Jesús, cuando tiene este título del Hijo de Dios, estamos hablando de una relación que es eterna. Pero humanamente hablando, la relación padre-hijo tiene un comienzo, ¿verdad? Yo no fui padre hasta que nació Juan Daniel. Eso es así. Yo no puedo decirle que a Juan Daniel que ha sido mi hijo desde siempre, porque no es así. Pero Dios Padre puede decir del Hijo, mi hijo, en verdad, mi hijo eres tú, ¿verdad? Yo te he engendrado hoy, como leemos en la carta de los Hebreos citando los Salmos. Pero uno debe pensar cuándo es hoy en la eternidad. O sea, cuándo es hoy antes de que todo existiera. O sea, lo que hay que entender es que siempre ha existido en la Trinidad la relación de Dios Padre con el Dios Hijo. Y por eso Jesús puede hablar de su Padre, pero no puede hablar de nuestro Padre. Porque nosotros somos hijos por adopción. Todos somos creación de Dios. Pero el título particular de Hijo de Dios en el sentido salvador es solamente por adopción. Recordemos cómo inicia el Evangelio de Juan. Vamos al prólogo, al capítulo 1. Conocido pasaje, ¿verdad? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué es lo que dice? Les dio derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, quiere decir que antes de eso no eran hijos de Dios. Quiere decir que antes de eso no éramos hijos de Dios. Pero al creer en Jesús, ese derecho es dado. Entonces vemos que hace completo sentido con la respuesta de Jesús acá. Que él ahora puede decirle a estos que son sus hermanos. Porque él es el que da el derecho. Pero es por adopción. Jesús no es hijo por adopción. Siempre ha sido el Hijo amado. Por eso es el Hijo con H mayúscula. Este pasaje claramente refuta entonces el entendimiento, ¿verdad?, de los testigos de Jehová, de Jesús como siendo uno que haya tenido un inicio. Porque Jesús está diciendo, no es lo mismo. Cuando yo digo que voy al Padre, estoy refiriéndome a Él en esa relación única y especial. Ahora, por la gracia de Dios y por creer en mí, por la fe en mí, ustedes reciben el derecho de ser llamados también hijos de Dios y pueden llamar a Dios también su Padre. Eso es así. Ahora, adicionalmente, y simplemente como para entender la fuerza del título Padre, no solamente debemos quedar en nuestras cabezas con un sentido filial, ¿verdad?, de la relación padre e hijo. También debemos recordar que ese título Padre también tenía una fuerza regia o de realeza en el uso antiguo. O sea, cuando hablamos del Padre, hablamos de aquel que también tiene autoridad, para ponerlo en otras palabras. Por eso cuando el Señor nos enseña a orar y nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué es lo que dice? Hágase tu voluntad, porque es aquel que tiene autoridad. Entonces, no debemos olvidar ese aspecto también. Cuando hablamos de que Dios es nuestro Padre, no solamente estamos hablando de un título
afectivo de que yo pueda llamar a Dios mi Padre, sino que estoy hablando también de aquel que tiene autoridad sobre mi vida. No lo olvidemos. El punto es que el Señor Jesús, entonces, a la vez que nos da un título que refleja la belleza de esa unión, también pone los límites apropiados para recordar que no es en los mismos términos como sucede en la Trinidad. Después de eso, el Señor entonces ya da una comisión a María. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora sí, ya recibiendo esa noticia consoladora de que el Señor no se iba de una vez, aunque eventualmente ascendería, corrió a dar esta noticia a los demás discípulos. Y de estas mismas palabras que el Señor le había dicho de que Él iba a ascender. Y esa es la comisión que entonces todo creyente también tiene ahora, seguir dando las buenas nuevas de que nosotros creemos y servimos a un Cristo resucitado. En muchos movimientos y en diversas religiones usted puede ir y encontrar siempre las tumbas de todas sus figuras. Ahí van a estar. La gente les da su veneración, van a dejar sus flores, van a hacer sus visitas, pero nosotros servimos a uno cuya tumba está vacía. Y es así. Está vacía porque el Señor resucitó y ascendió y está con el Padre. Y eso tiene que llenar nuestro corazón de gozo, porque la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Él es las primicias de los que resucitarán en gloria. Él es el primero, el primogénito, el que tiene la preeminencia en todo y por lo tanto también tiene la preeminencia al ser el primero de los resucitados. En ese sentido pleno, porque claramente ahora resucitó a Lázaro. Pero ¿qué pasó con Lázaro? Volvió a morir. Pero cuando Él regrese, los que hayan muerto en Cristo resucitarán en gloria para nunca más morir. Lázaro volverá a resucitar, sí. Pero ya esta vez no volverá a la tumba. Como ninguno de aquellos que verdaderamente tenga su fe en Jesucristo. Estas son nuevas de gozo. Esto es lo que tiene que traer consuelo a la vida del creyente, sabiendo que un día cesará la aflicción, un día cesará la batalla contra el pecado. Un día se acabará la muerte. Pero esta confianza viene cuando uno realmente ha reconocido de que uno no era, que uno no tenía esta relación antes de, pero gracias a la resurrección de Cristo y a esa obra del Padre que confirma visiblemente a todos de que la obra del Señor fue aceptada, yo no solamente creo que Jesucristo resucitó, sino que creo que esa obra en la cruz, por la cual todos mis pecados fueron perdonados, es también señal de esta relación cercana. Ya no soy más enemigo, sino reconciliado. Y eso es lo que todo creyente debe recordar cada vez, y cada vez, y cada vez. ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde lo han puesto? Él está donde siempre ha estado, reinante. Él está ahí siempre, cercano para todos los que le invocan de veras. El Señor Jesucristo no nos dejó solos, como sabemos. Envió al Consolador, pero en un sentido su presencia también sigue siendo real en medio de su pueblo, porque Él dice que Él está donde estén 2 o 3 reunidos. Dice, ahí estoy yo también en medio de ellos. Él dijo en Mateo 20 que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque hay que recordar que en este gran misterio que se dio en la sepultura y resurrección de Cristo, sí, ciertamente su cuerpo humano ya no está aquí, pero Él sigue siendo Dios, y como Dios es omnipresente también. Entonces tenemos al Espíritu Santo que mora con nosotros, la presencia del Señor Jesucristo también que ha sido prometida, y adicionalmente ese cuidado y también presencia de Dios Padre. ¿No es hermoso? Es hermoso, pero un día será aún mejor, cuando ya estemos libres de este cuerpo pecaminoso, sabiendo que un día seremos como Él, con cuerpos glorificados. En esto debemos tomar aliento y aferrarnos a la promesa de que así como ascendió, también regresará.
y contarle a otros de que ese Jesucristo que María Magdalena vio resucitado, en efecto volverá. Pero para aquellos que no se hayan arrepentido, volverá para juicio, volverá para juzgar. Es hoy el día para arrepentirse de los pecados. Crea el testimonio de lo que está aquí, porque así como este evento que nos narra la aparición de Cristo, veremos más en el Evangelio de Juan y hay muchos más en el Nuevo Testamento. La razón de su incredulidad no es falta de evidencia de que Jesús haya resucitado. La razón de su incredulidad es simplemente que tiene un corazón duro y obstinado. Pero el Señor Jesucristo ha dejado esta palabra como testimonio, y el Espíritu Santo también, para que al leer el Evangelio de Juan, intelectualmente no quede duda, Jesucristo resucitó, pero suplique para que esa verdad cale en lo más profundo de su ser y reconozca que Jesucristo es el único que vive por los siglos de los siglos. Oremos.